Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 4 del libro de Jonás. Capítulo 4 del libro de Jonás. Hemos estado estudiando el libro de Jonás, que no es solamente el libro de las profecías de Jonás, sino que más bien es la historia de un profeta o de un siervo de Dios que fue rebelde al llamado de Dios. Un siervo que, sabiendo y conociendo la voluntad de Dios de manera voluntaria, retaba a Dios desobedeciéndolo y haciendo exactamente lo contrario de lo que Dios le pedía. Es la historia de un hombre con un corazón sin misericordia, sin compasión, sin anhelo de que nadie se salvara. Es un hombre de un corazón duro y obstinado, pero sobre todo es la historia de un Dios que tiene muchísima misericordia, tanto de los que se pierden fuera de su pueblo, como dentro de los que se pierden dentro de su pueblo. Porque Jonás tipifica a aquellos que, siendo parte del pueblo de Dios, que siendo parte de sus hijos y de sus siervos, aún están perdidos en sus propias pasiones y en su propio orgullo. Vamos a recordar un poquito que después de su rebelión contra Dios, después de su intento de huir de la presencia de Dios, Dios lo disciplinó haciendo que un gran pez se lo tragara y durara 3 días y 3 noches dentro del vientre del gran pez. Y ahí Jonás tuvo una experiencia que quebrantó su orgullo, que quebrantó su soberbia, que lo hizo ver cuán necio era él y lo hizo ser una persona más dócil, de tal manera que cuando Dios le da una segunda oportunidad y hace un segundo llamado, por segunda vez Dios le dice a Jonás: ve a Nínive y predica contra ella. Y es la segunda vez que lo está diciendo, pero es precisamente la disciplina de Dios la que ha producido un cambio en el corazón de Jonás, y Jonás va. Pero una de las cosas que también aprendimos es que Dios nos llama por segunda vez, y a pesar de que Él sabe que también vamos a fallar por segunda vez. Y este es un cuadro un poco triste porque no conocemos en qué quedó el asunto, pero lo cierto es que Jonás tuvo una recaída, y el libro del profeta Jonás termina o cierra con una recaída espiritual en la vida de este hombre. Este capítulo contiene la descripción de cuál era el pecado de Jonás. Y hoy vamos a hablar de ese pecado. El mensaje de hoy se titula El enojo de Jonás. El enojo de Jonás. Antes de mirar o de revisar el enojo de Jonás, miremos un poquito lo que es el enojo o qué tipo de enojo es el que vamos a analizar en esta mañana. El enojo es una emoción propia del ser humano y natural hasta cierto punto. De hecho, Dios se enoja. El enojo es una emoción normal. Es una emoción que es humana y también divina. Dios experimenta enojo. Así lo dice la Biblia. Aunque nosotros quisiéramos cambiar o suavizar el carácter de Dios, Dios se enoja, ¿cierto? No tan a menudo como nosotros, pero Dios se enoja. El ser humano normal experimenta enojo. Es una emoción normal. Sería anormal que no nos enojáramos contemplando una injusticia, contemplando una maldad, contemplando una iniquidad, ¿cierto? Sería anormal que no nos enojara la injusticia. Mas, sin embargo, la Biblia habla del enojo del ser humano y nos advierte acerca de lo peligroso, lo destructivo y lo pecaminoso que puede llegar a ser el enojo si se sale de los parámetros normales, si no lo podemos gobernar, si de pronto crece mucho en su intensidad
o si de pronto se alarga mucho en su duración. El enojo del ser humano puede llegar a ser muy destructivo, muy peligroso y muy pecaminoso. Vamos a leer la historia de Jonás, o de su enojo, de su rabia, su final. En el capítulo 4 dice la Biblia lo siguiente: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo lo que tu palabra ha hablado a nuestras vidas a través de Jonás. Y te damos gracias por todo lo que vas a hablar hoy y lo que tú quieres hacer en nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a no estar aquí simplemente como oidores olvidadizos. Ayúdanos a estar aquí como pueblo tuyo que conoce que tú eres Dios y que tu palabra, Señor, es perfecta, que tu palabra es digna de ser escuchada, que tu palabra es digna de ser creída y sobre todo que tu palabra está para ser obedecida. Ayúdanos a estar aquí como pueblo tuyo, no como oidores olvidadizos. Que nuestra mente, Señor, no se turbie por pensamientos de necedad, de egoísmo, Señor, de cosas vanas, Dios. Que podamos escuchar tu voz y que tu palabra, Señor, pueda producir fruto en lo más profundo de nuestros corazones. Oramos para que tu Espíritu Santo se derrame, Señor, que no sea solo el intelecto, que no sea solamente un análisis, Dios, del cielo crítico de un sermón, sino un corazón, Padre Santo, recibiendo tu verdad, recibiendo tu sabiduría, recibiendo tu luz, recibiendo tu salvación. Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra hoy con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón dispuesto a obedecer, Señor. Ayúdanos hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea tu palabra, Dios del cielo, glorificándose en esta hora en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre Santo. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, el enojo, decíamos que es altamente peligroso. Yo quiero, antes de que miremos acerca del enojo, quiero que miremos algunos textos de lo que la Biblia dice acerca del enojo, para que lo veamos con la óptica de Dios, ¿cierto? Que lo veamos tal cual como lo describe la Biblia. Por ejemplo, en Santiago, vamos primero a Santiago, capítulo 1. En Santiago capítulo 1 leemos el versículo 19 y 20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso es importante, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a retroceder a Eclesiastés capítulo 7, Eclesiastés 7, versículo 9. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Esa parte es importante, la parte que dice, el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Por qué es importante? Porque quiero
decir que cuando estamos hablando del enojo o el enojo del que vamos a hablar hoy, no tiene que ver con el temperamento. Hay personas de temperamento colérico que estallan o se impacientan o gritan o manifiestan su rabia con mayor facilidad que las personas de temperamento flemático, que permanecen callados. Uno de los problemas graves que nosotros tenemos es confundir los temperamentos con la santidad. Es decir, creer que porque una persona no habla, no dice nada, esa es una persona mansa, humilde y que hay virtud. No siempre. A veces el asunto es de temperamento y el enojo está reposando en su corazón. La Biblia dice, el enojo reposa en el corazón de los necios. Así que no se refiere a los estallidos coléricos de una persona, no se refiere a los problemas de temperamento, sino a algo que hay dentro del corazón, que está guardado, que está incubado, que yace ahí, que está ahí y que está contaminando todo lo que la persona hace, dice o piensa y todas las decisiones que toma. Entonces, tenemos que mirar el enojo de esta manera, como algo que está en lo profundo del corazón. No vamos a hablar de una persona que estalla, que grita, que lo cual también es mal. Es decir, está mal que usted sea una persona explosiva, está mal que usted sea una persona agresiva, eso está mal. Pero muchas veces eso tiene que ver con el temperamento o con la educación o con una disposición del ánimo. No estamos hablando aquí de eso. Eso está mal y tenemos que tratar con eso. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que hay en lo profundo de los corazones de las personas. Y a medida que vamos hablando, se nos va a hacer más claros. Por ejemplo, en Efesios 4, vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, un texto que nosotros conocemos, en el versículo 26 y 27, ya lo tienen. Efesios 4, 26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces dice, airaos, ¿por qué? Porque es imposible permanecer impasibles e indiferentes ante todas las injusticias humanas. Es imposible ser indiferentes y continuar riéndonos si vemos que delante de nuestros ojos están matando o ultrajando a alguien o le están robando algo a alguien. O sea, es imposible. Y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿De dónde viene el pecado? Entonces, si yo me puedo airar, ¿por qué dice no pequéis? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, no guardes ese enojo hasta el día siguiente, que no se prolongue ese enojo, que ese enojo no halle cabida en tu corazón de tal manera que se apodere de tu corazón y comience a reposar ese enojo ahí en tu corazón y vengas a ser tú una persona necia, no por causa de la explosividad de tu carácter, sino porque dentro de tu corazón está alojado un enojo viejo que duerme contigo todas las noches y que amanece contigo todos los días. Eso es una puerta abierta al diablo. Dice, no le des lugar al diablo. Una persona que tiene el enojo localizado en su corazón, aunque sonría, aunque hable mansamente, tiene una puerta abierta para la actividad satánica en su vida. La intensidad y la duración del enojo son las que lo convierten en algo altamente peligroso, destructivo y pecaminoso. Y esa intensidad y esa duración del enojo dependen del estado de nuestra alma y de nuestro corazón. De eso depende que el enojo se aloje en el corazón y que eche raíces ahí en el corazón y que de pronto no lo sepamos. La Biblia nos muestra que el primer pecado que se cometió sobre la tierra fue por el enojo. El enojo es la raíz del homicidio.
Todos los asesinatos comienzan con enojo. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, ustedes han escuchado a los fariseos enseñándoles, no matarán, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, cualquiera que le diga fatuo, y él tomó el mandamiento de no matarás y dijo, yo voy a explicar lo que significa no matar. Yo voy a explicarles a ustedes qué fue lo que Dios prohibió, qué fue lo que Dios legisló cuando escribió en sus mandamientos no matarás. ¿Pensaron ustedes que eran simplemente el hecho de matar a una persona? Y Jesús dice, no, cualquiera que se enoje contra su hermano debe ser castigado. Y así lo va diciendo. ¿Por qué? Porque el enojo es la raíz de toda la violencia y de todos los homicidios. Vamos un momentico a Génesis, capítulo 4. Conocemos la historia de Caín y Abel, ¿cierto? Todos conocemos la historia de Caín y Abel. Abel fue a adorar al Señor y le ofreció al Señor la ofrenda que Dios había estipulado, un animalito. Degollar a un animalito en presencia de Dios diciendo, yo debo morir porque soy pecador, pero recibe este cordero como sustituto de mi vida por mis pecados. Eso fue lo que hizo Abel. ¿Qué hizo? Lo que Dios había enseñado que debíamos hacer. Pero Caín ofreció otra cosa. A Caín se le ocurrió otra cosa. El mismo espíritu de rebelión, el mismo espíritu antagónico contra Dios, lo mismo que había en el corazón de Jonás cuando Dios le dice ve a Nínive y dice yo voy en sentido contrario. Es el mismo espíritu de rebelión contra Dios. Y dice no, yo voy a ofrecer lo que yo quiero. No me voy a seguir a las pautas de Dios, no me voy a someter, voy a hacerlo a mi manera. Así lo hizo Caín. Pero Dios no se agradó ni de Caín ni de su ofrenda, porque lo que ofrecemos es la expresión de lo que adoramos. Tus ofrendas a Dios son la expresión de lo que es Dios para tu vida. El lugar que Dios ocupa en tu vida se ve manifiesto en lo que tú le entregas. No podemos engañarnos. ¿Qué le das a Dios de tu tiempo, de tu vida, de tus finanzas, de tus dones, de tus talentos? Eso que tú le das a Dios, la cantidad, la calidad de lo que tú le das es lo que determina cuál es el lugar que Dios ocupa en tu vida. Y eso no puedes engañar a nadie. No puedes engañar a nadie porque el Señor ve todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, cómo te entregas a las cosas que de verdad amas y a las cosas que de verdad adoras. Entonces, Dios no puede agradarse de una ofrenda o agradarse de un adorador de manera independiente. La ofrenda y el adorador son una misma cosa. Si tú vienes al servicio y tus ojos no se pueden cerrar para adorar a Dios porque estás pensando en otra cosa, cualquier cosa, eso es lo que tú le estás dando a Dios. Una ofrenda de alabanza defectuosa. Una ofrenda de alabanza incompleta. Y perdona que lo diga, iglesia, pero es que es así. Es así. Si yo vengo a la iglesia y yo no dispongo mi corazón, perdonen que los ofenda, pero es que, pregúntense, ¿no estará Dios ofendido con mis llegadas tardes al culto? ¿No estará Dios ofendido con que no puedo cerrar mis ojos y adorarlo porque estoy pendiente de otras cosas que son más importantes para mí? ¿No es el culto a Dios? ¿Acaso el culto es a nosotros? No adoramos a Dios. No estamos aquí para ofrecerle a Dios adoración. ¿Por qué entonces tenemos que tener tanto cuidado de no ofendernos los unos a los otros, pero que Dios sea siempre el ofendido? Que Dios tenga que recibir mi ofrenda defectuosa o mi no traigo ofrenda porque ni me acordé de la iglesia, ni me acordé del templo, ni me acordé de la casa de Dios porque yo tenía cosas más importantes. O que ni siquiera pueda traer un corazón dispuesto a alabar y adorar con todas las fuerzas de mi ser.
¿Por qué? ¿Por qué Dios debe soportar todo eso? Pero yo no puedo soportar que me digan nada que me ofenda, no puedo soportar nada que me digan que me incomode o que me haga sentir mal. Yo no creo en eso. De verdad que yo creo que estamos aquí para adorar a Dios y las personas que se incomodan cuando cuestionamos algunos comportamientos que deshonran y no le dan la gloria a Dios, pues terminarán yendo a adorar a una iglesia donde sean ellos los que se adoren a sí mismos. Porque no podemos hacer más nada. Venimos aquí a adorar a Dios. Dios no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. El que comenzó el problema fue Caín. El que menguó en la adoración fue Caín. El que vino a adorar de mala gana fue Caín. ¿Cierto? ¿Y qué quería? ¿Que Dios lo exaltara? ¿Qué quería? ¿Qué quería Caín conseguir con su mala ofrenda? Con su mala manera de servir, con su mala manera de adorar. ¿Qué quería Caín? ¿Qué quería? ¿Un premio? Miren lo que le dice el Señor a Caín. Vamos a leer el versículo 5. Génesis 4, versículo 5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Acabamos de leer, cuando leíamos sobre Jonás, que Jonás se apesadumbró en extremo y luego dice, y se enojó. ¿Recuerdan? Que eso es lo que acabamos de leer. Miren lo que dice acá. Aquí dice que se ensañó Caín, o sea, le dio rabia, le dio fastidio, pero en gran manera. Era solamente un servicio, era solamente un culto. Él tenía una vida por delante. Dios no lo estaba condenando, pero simplemente Dios no lo premió. Simplemente Dios no lo premió. Lo ha podido matar. Pero lo que no puede hacer Dios es premiar al que hace lo malo. Dios puede tener misericordia de nosotros. Dios puede tener compasión de ti y no darte lo que te mereces, castigo. Pero tampoco esperes un premio. Tampoco esperes un premio, porque ya eso es abuso. Caín no solamente hacía lo malo delante de Dios, sino que también esperaba que Dios lo premiara. Y Dios le dice a Caín, versículo 6, Caín está bravo. Caín está bravo. ¿Quién debe estar bravo? ¿Quién es el ofendido? ¿Quién es el ofensor? Pero aquí el ofensor está bravo. Entonces el Señor le dice a Caín, ay, ¿tú por qué estás bravo? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Noten que aquí el enojo no es que me pongo a gritar no, el enojo es un decaimiento. La Biblia dice, Jonás se apesadumbró en extremo. Este tipo de enojo no comienza dando gritos ni pataletas. Este tipo de enojo comienza con un silencio interno, con un aislamiento, con un ensimismamiento. Así comienza el enojo que destruye el alma. El enojo que destruye el alma comienza con algo que aparenta ser una tristeza, que aparenta ser una depresión, que aparenta ser desánimo. Tiene una apariencia como para producir lástima. Por eso Dios se le acerca y dice, ¿qué te pasa? Dice, decayó su semblante. ¿Cómo podría ser una persona que decayó su semblante? Es una persona que en la cara se le ve que está aburrido,
que está decepcionado, que no quiere nada de la vida. Su rostro refleja lo que está sucediendo en su corazón. Y se vuelve su estado anímico algo público. ¿Le has visto la cara a fulanita así? Y viene todos los domingos con la misma cara así. Semblante decaído. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Pero qué tienes? Nada. Pero yo te noto, estoy bien. Estoy bien. Bueno, entonces el Señor comienza ese proceso, dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Como el Señor sabe que tiene rabia, porque no lo elogiaron por las verduras que trajo. Dice, si bien hicieres, le dice el Señor, mira, Caín, si tú haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Con todo, aunque el pecado se esté asomando ya a tu corazón, dice, con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios diciéndole a Caín, te noto muy bravo. ¿Sabe que para mí lo sorprendente no es que Caín esté bravo, sino que Dios no esté bravo? Eso pienso yo que es lo sorprendente. ¿Qué es lo sorprendente? O sea, necesitamos ser como Dios. Necesitamos dejar la bravura, llegar a donde el hermano bravo. Aunque yo sea la que deba estar brava. ¿Pero qué te pasa? Yo sé qué le pasa. Yo sé lo que pasa. Pero hay que romper con esas cadenas, con esos yugos de me pongo bravo, no te hablo, miro maluco, tengo la depre. Bueno. Y finalmente, pues Caín no le hizo caso a Dios. Dice el versículo 8 que le dijo a Abel, vamos a dar un paseíto. ¿Sí ve? Aquí no hay gritos. Aquí no hay grosería. Hubiera sido mejor, a mi parecer, y perdónenme, esto es un punto personal, pero hubiera sido para mí menos pecaminoso que Caín hubiese tenido una pelotera con Abel y le hubiera dicho, sapo, lambón, religioso, hipócrita, por tu culpa. Era mejor que le dijera todo eso. Pero él simplemente estaba decaído de semblante. Decaído de semblante, aparentaba. Abel no sabía lo que le estaba pasando, ese pobrecito mi hermanito que tendrá. No tenía ni idea Abel. Y el hermanito ahí todo decaído. Claro, cuando el hermano le dice, vamos a jugar al parque, le dice, ay, claro, yo lo voy a acompañar para que se le quite lo que tiene. Dice, salgamos al campo. Y Abel dice, claro, de pronto allá en el campo, este hombre se orea. Porque Abel no sabía que dentro de Caín había un infierno de odio y de rabia, de un enojo que había anochecido y amanecido. Y finalmente lo mató. Finalmente lo mató. La Biblia no registra discusión alguna, no registra gritos, no registra nada, una rabia, un enojo, ¿cierto? Y finalmente, pues lo mató. Y quiero decirles que este Caín, nunca se pudo libertar del enojo. Y luego que fue desechado por Dios, porque una persona enojada no puede habitar en la presencia de Dios. Y luego que fue desechado por Dios, a donde fue, fundó una cultura donde se entronizaba el enojo. Mire lo que llegó a decir uno de los descendientes de Caín. Vamos al capítulo 4, donde estamos, y leemos el versículo 22. Vamos a leer el versículo 23. Lamec es un descendiente de Caín, un bisnieto por allá o tataranieto. Y este Lamec, dice la Biblia que fue el primer polígamo porque tomó a 2 mujeres. Y el versículo 23
relata un canto donde Lamec expresaba su sentir, de tal manera que se constituyeron en una generación, o más bien en una civilización que estaba orgullosa de su enojo. Dice el versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, escuchen mi voz, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. En otras palabras, lo que Lamec está diciendo es que si Caín pudo matar a un hombre, yo mataré 70 veces más hombres que Caín, porque se convirtió en un orgullo, en un ídolo, el enojo para el hombre en esa civilización. Y nosotros no estamos lejos de esa influencia. Esta tendencia a entronizar el enojo y convertirlo en una virtud masculina proviene de aquí. Es decir, como que la hombría está determinada por la capacidad que tiene un hombre de enojarse y hacer estragos expresando su enojo. Pero eso proviene de una sociedad caída. Hay que tener mucho cuidado porque a veces nos referimos al enojo, a la rabia y al mal carácter como con cierto orgullo. Y sobre todo sucede mucho en los varones. Parece que estar enojado es una virtud. Y en esta época, en esta cultura en la que estamos viviendo, está entronizado el enojo, aún en los juegos y aún en los programas de televisión de nuestros niños. Empiece a mirar las caritas de los muñequitos. Empiece a mirar todas las caritas de los muñequitos. Antes los muñequitos tenían una sonrisa. Hoy en día los muñequitos que nuestros hijos ven tienen muecas de rabia y de ira y de enojo. Y esos son los muñequitos normales. El enojo se vuelve una virtud. Como si entre más enojo pudieras tener, más fuerte y vigoroso puede ser. El enojo, símbolo de fuerza, cuando el enojo es símbolo de flaqueza. Eso es lo que es para Dios el enojo. Dice un proverbio, que en el momento no tengo el número, pero no importa, dice que es más grande el hombre que puede controlar su espíritu que aquel que puede conquistar una ciudad. Bueno, vamos a mirar algo acerca del enojo de Jonás. ¿Qué pasa si en vez de estar enojados por una injusticia, si en vez de estar enojados con una persona, si en vez de estar enojados por algo que nos pasó, estamos enojados con Dios? ¿Puede un creyente estar enojado con Dios? Es la pregunta. ¿Puede un creyente estar enojado con Dios? Es la pregunta. Suena tan horrible, suena tan feo, que casi nadie dentro del pueblo de Dios se arriesgaría a decir, sí, yo he estado enojado con Dios. Suena muy feo y muy peligroso, pero el enojo es algo que está ahí guardado y silencioso. Y en la mayoría de las veces, nuestro enojo es contra Dios. La mayoría de las veces estamos enojados contra Dios. Y disfrazamos ese enojo diciendo que es por Juanchito, o por Rosita, o por no sé qué, pero finalmente nuestro enojo es contra Dios. Aquí en el libro de Jonás, volvamos al libro de Jonás, vamos a mirar
algunas cosas acerca de su enojo. Lo primero que vamos a mirar es el motivo, el detonante de ese enojo, luego la magnitud de su enojo, en tercer lugar la consecuencia de su enojo, en cuarto lugar la raíz de ese enojo y en quinto lugar cómo Dios trata con ese enojo. Vamos a mirar cuál fue el detonante del enojo de Jonás. Cierto, ya él había tenido una crisis, cierto, ya había sido disciplinado, pero nuevamente regresó el enojo a su corazón. Dice en la Biblia que él se apesadumbró en extremo. Cuando Jonás ve que Nínive comienza a arrepentirse, comienza a llegar a su corazón un dolor profundo. Dice, se apesadumbró en extremo. Tratemos de entenderlo, tratemos de sentir un poquito para interpretar a Jonás de tal manera que podamos identificar esas emociones en nuestro corazón también. Dios dijo, no, Jonás, ya no los voy a castigar. Mira, están todos en ayuno, están todos humillados, están todos postrados pidiéndome perdón. Y cuando Jonás ve eso, comienza a sentir tristeza, comienza a sentir desilusión, comienza a sentir frustración. Nosotros siempre hemos creído y pensado conforme a nuestra mentalidad de que queremos ganar almas. Hemos pensado que para Jonás debería ser un éxito que toda Nínive se arrepintiera. Pero no lo veía él así. Él no lo veía así. Porque él miraba a Nínive desde los ojos de la maldad que ellos habían hecho. Él miraba la maldad de Nínive, él miraba el pecado de Nínive, él tenía los ojos puestos en todas las atrocidades que Nínive había cometido. Eso era lo que estaba en su mente. Nínive es digna de ser castigada. Él no podía olvidar todas las maldades que habían hecho y tampoco podía apartar de su mente la manera holgada, próspera, Señor, digamos, próspera, victoriosa en que ellos habían vivido, o sea, sin ningún tipo de castigo, sin ningún tipo de reprensión por parte de Dios. Todo eso le daba vueltas en la cabeza a Jonás. La esperanza de Jonás era ver a Nínive destruida, castigada, pagando por su pecado. Eso es el detonante del enojo. El mirar a los malos y decir, Dios, ¿por qué tú no castigas a los malos? El mirar a los malos y verlos felices, contentos, dichosos. Hay un hombre, y quiero que miremos a este hombre llamado Asaf. Asaf escribió un salmo, el salmo número 73. Escribió muchos, pero vamos a mirar el salmo número 73. Quiero decir algo de Asaf. Asaf era un músico, era un adorador, era un hombre que dirigía la alabanza, era un siervo de Dios, un hombre que cantaba y que componía salmos para Dios y que dirigía la adoración en el templo de Dios. Ese era Asaf, un músico, un adorador. Y él escribió este salmo, el Salmo 73, lo escribe como el resultado de una experiencia que él tiene parecida a la de Jonás. Una experiencia donde él comenzó a mirar a los malos, comenzó a mirar la maldad de las personas que no conocen a Dios y comenzó a mirar la prosperidad en que ellos vivían y cómo todas las cosas le salían bien. Quiero que vengas conmigo al Salmo número 73. Vamos a leer desde el versículo 2 unos apartes claves para poder entender la experiencia de Asaf. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor
está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Vamos al versículo 12. Dice, he aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Aquí llega un punto donde la cosa empeora. Él está en crisis porque está mirando a los malos. Está mirando toda la maldad que hacen y está mirando toda la prosperidad y el bienestar que tienen. Y eso lo lleva a una crisis grave, peligrosa. Versículo 13, mire lo que dice, que es grave. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Sí ve? ¿Contra quién es ese enojo? ¿Contra quién es ese enojo? Porque él está diciendo, los malos lo están pasando rico. Y yo, que me he santificado, que me he apartado del pecado, que me he apartado del mal, que quiero servir a Dios, a mí me dan palo todos los días. ¿Quién le da palo? Pues Dios. ¿Con quién está enojado Asaf? ¿Con quién está enojado? Está enojado con Dios. Está en una crisis. En el versículo 15 dice, si dijera yo, hablaré como ellos. O sea, llegó un momento en que dijo, yo me voy a volver como ellos. Yo me voy a pasar para el otro bando porque allá a la gente le va bien. Tú sabes, eso es una crisis. Hay pastores que comienzan en la senda antigua. Y cuando se dan cuenta que todos los que dicen mentira prosperan y él no, dicen yo me voy a pasar para el otro bando, yo voy a cambiar la predicación, yo estoy equivocado, esto no sirve. Y así se lo dicen los otros pastores, cambia tu mensaje, que ese mensaje no sirve. ¿Por qué? Porque están mirando la prosperidad de los malos. Entonces él dijo, en algún momento de su vida, Asaf dijo, yo me voy a volver como ellos. Yo voy a ser así como ellos, yo voy a hablar como ellos. Pero Asaf tenía un pueblo al que él conducía todos los servicios de adoración. Asaf tenía un pueblo que dependía de su liderazgo, que dependía de su ministerio para adorar. Entonces él contempla a ese pueblo y dice en el versículo 15, sigue conmigo, el versículo 15 dice, si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos hubiera engañado. Y hay otras Biblias que dice defraudado, traicionado. Si este hombre a quien Dios puso para llevar al pueblo a la adoración, para llevar al pueblo a la presencia de Dios, hubiera torcido su camino, hubiera traicionado a todo el pueblo de Dios. Y él dice, cuando pensé para saber esto, en el versículo 16, y cuando yo empecé a considerar la gravedad de las consecuencias que habría dentro del pueblo de Dios cuando yo con este llamado a la adoración torciera mi camino y torciera mi palabra, entonces me dio miedo. Dice, eso fue duro para mí. Yo quiero tirar la toalla, pero detrás de mí se van un poco también a la lona. Y él dice, fue duro trabajo para mí. Asaf también tuvo una crisis. El motivo detonador del enojo es mirar a donde no debemos mirar. Mirar a donde no debemos mirar. La segunda cosa que quiero que veamos de Jonás, del enojo de Jonás, es la magnitud de su enojo. Dice que se apesadumbró en extremo, y la Biblia habla de palabras extremas. Se apesadumbró en extremo. Y luego dice en el versículo 2,
en el versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y más adelante Dios le dice en el versículo 9, porque se enojó con una planta que murió. Dios le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Era un hombre de un enojo extremo, hasta un poquito orgulloso de su enojo. Un poquito orgulloso de su enojo. La magnitud del enojo. Enojado en extremo. Enojado hasta la muerte. Un enojo desproporcionado. Un enojo desproporcionado. ¿Te has encontrado a ti mismo algunas veces reaccionando con un enojo desproporcionado ante cosas insignificantes, como por ejemplo que te dejó el bus, como que se dañó un artefacto de la casa, como que alguien se voló la escuadra, como que un niño grita o molesta, como que cerraron la puerta y te machucaron un dedo? ¿Te has encontrado reaccionando con un enojo desproporcionado a la situación que acontece? Hazte esa pregunta, porque a veces yo me he sorprendido y me ha tocado sentarme y decir, pero ¿por qué tengo rabia? Exactamente, ¿por qué tengo rabia? Mire, la Biblia dice que el corazón del ser humano es engañoso y es perverso. Por eso es que no estamos hablando de los defectos del temperamento, de cuando se me vuela la piedra por algo solamente. No estamos hablando de algo que yace dentro del corazón humano y que está escondido y que está tapado. Ese es el enojo, y es el enojo contra Dios. El enojo contra Dios es cuando en lo más profundo de nuestro corazón tenemos enojo porque hay algo que Dios no hizo, no impidió o no nos dio. Y aunque digamos hipócrita y religiosamente que su voluntad es agradable y es perfecta, dentro de lo más profundo de nuestro corazón sentimos que Dios nos ha traicionado, sentimos que Dios ha sido injusto, que ha bendecido a las personas equivocadas y a nosotros nos ha dado un maltrato. Y eso está en lo más profundo del corazón como un resentimiento que puede persistir aún viniendo todos los domingos a la iglesia y sirviéndole, pero con un enojo agazapado en lo más profundo de nuestras almas. Y como no queremos ni tenemos el valor de reconocer que estamos enojados contra Dios, contra su trono, contra su soberanía, que estamos enojados con los designios de Dios para nuestra vida, que no es posible aceptar su voluntad, porque su voluntad no es ni agradable ni es perfecta, sino que en lo más profundo de nuestro corazón pensamos que Dios ha sido injusto. Eso lo ocultamos, diciendo que estamos enojados con nuestros hermanos o que estamos enojados con circunstancias que no son. El enojo tiene que ver con frustraciones que escondemos con la religión, frustraciones. Donde hay frustración hay enojo. Donde hay frustración hay enojo. Enojo acumulado, enojo incubado. Yo te invito en esta mañana a que examines qué frustración hay en lo profundo de tu corazón. ¿Qué frustración hay? ¿Qué cosas Dios no te ha dado y se han convertido no en una esperanza, sino en una herida, en un resentimiento oculto, en algo que podemos llamar mal carácter o mal temperamento?
Tenemos que examinarnos, iglesia, porque este mensaje es para nosotros. Tenemos que examinarnos. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en una generación enojada, llena de odio y llena de violencia. Y eso contamina el alma. Y si nosotros no somos una generación que dice la Biblia que tenemos que resplandecer como luminares en el mundo, pero nuestra luz tiene que salir y brotar de adentro, de un corazón que ha perdonado, de un corazón que está sanado, de un corazón que está pleno, satisfecho en Dios. Hay en un libro de uno de los profetas, Dios le pregunta a su pueblo, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho? Y yo quiero no preguntártelo yo, sino que Dios en esta mañana quiere preguntarle a cada uno de nosotros, ¿qué te he hecho yo? ¿Sabe? Yo a esa pregunta, lo único que puedo contestar, Dios, lo único que tú me has hecho es el bien. Lo único que me has hecho es el bien. Si tú no puedes contestar eso, si hay en el fondo de tu corazón una grieta de un sueño frustrado, de un sentimiento de fracaso, de algo que no puedes aceptar, Dios quiere preguntarte, todo el bien que yo te he hecho, todo el bien que te ha hecho Dios, todo el bien que te ha hecho Dios. Si hay algo que Dios no te ha dado, yo quiero decirte, iglesia, que o no estás listo para recibirlo, o no es necesario para tu felicidad. Al contrario. Al contrario, algunas de nuestras carencias y algunos de nuestros fracasos se van a convertir siempre en nuestro mayor potencial de realización, de satisfacción, de gloria delante de Dios. Pero ¿qué te ha hecho Dios? Yo quiero preguntar en esta mañana a todos los que estamos aquí, ¿qué te ha hecho Dios? ¿Qué te ha hecho Dios? Si estás enojado, la pregunta es, ¿qué te ha hecho Dios? A mí me ha hecho el bien. Me ha hecho el bien. Que no se ponga ni un solo sol más sobre tu enojo. Que no se ponga ni un sol más sobre ese enojo. Dios quiere que tú en esta mañana saques el enojo que está contaminando tu alma. Saques el enojo y la frustración. Y lo saques donde lo tienes que sacar, dentro del trono de Dios. Porque ese enojo puede destruir personas. Ese enojo puede destruir tu vida. Ese enojo le hace daño al pueblo de Dios. Ese enojo es una afrenta contra Dios. Ese enojo es la raíz de todos los pecados. Y no es sino una semilla de homicidio en el corazón. Si viéramos al enojo cómo es, como un embrión donde se está gestando un homicidio. Ese es el enojo. Y como Jonás no puede matar a Dios, entonces él dice, Dios, mátame tú a mí. Es que cuando uno le dice a Dios, mátame, le está diciendo, no quiero nada. No quiero ni tu salvación, no quiero ni tu llamado, no quiero ni tus misiones, ni tu ministerio, ni tus bendiciones, ni tus regaños. No quiero nada del mundo que creaste, de lo que me has dado, de lo que me has hecho. No quiero nada, me quiero morir. Prefiero la muerte que a ti. Es lo que le está diciendo Jonás. Yo prefiero morir. O sea, eres un Dios que perdona a la gente que yo odio. Yo quiero morirme.
Es difícil decirlo, pero así es. Así es. Miremos la consecuencia del enojo. Miremos la consecuencia del enojo. Mire, la primera consecuencia, la más horrenda del enojo, es que cuando una persona tiene enojo, justifica su pecado. Justifica su pecado. Miren las palabras de Jonás. ¡Ah, Dios! El primer pecado que cometió fue huir de la presencia de Dios a Tarsis. La consecuencia de su rebelión y de huir fue que terminó 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, en un estado de angustia que pensaba estar muerto. Decía, los cerrojos de la tierra se cerraron para siempre sobre mi vida. 3 días de angustia y salió. Y mire cómo regresa nuevamente a su condición caída. Después de un momento de arrepentimiento producido por la disciplina de Dios, nuevamente reincide en su caída y se levanta en oración contra Dios y le dice, versículo 2, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo de aquel pecado por el cual lloró? Está diciendo, sí, ves, estás haciendo, Dios, lo que yo sabía que ibas a hacer. Por eso fue que huí de ti. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Aquel pecado que cometí, el culpable fuiste tú. Por eso fue que yo huí de ti. Y nuevamente agarra su pecado. El pecado por el cual le pidió perdón a Dios. Nuevamente lo agarra y lo coloca contra el trono de Dios. Y dice, sí, ve, yo tengo razón. Tú no quieres hacer justicia. Tú le das la clemencia y la misericordia y el perdón a personas que no lo merecen. Por lo tanto, no quiero seguir. Mátame. Pobrecito Jonás. Pero hay que ver qué arrogancia se esconde detrás de un enojo. ¿Qué sentimiento más diabólico y soberbio hay detrás de un supuesto enojo? Que puede hacer que un hombre vuelva atrás a justificar su pecado, a justificar su rebelión. Y otra vez levantándose y retando a Dios. Ya no había un barco para huir a Tarsis. Ya no había un océano de donde tirarse en picada. Le dice, mátame. No quiero seguir. No quiero seguir. Tú no haces lo que yo quiero, ni haces lo que yo considero. El enojo hace que justifiquemos el pecado. El enojo nos aísla de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Si usted ve a Jonás en su primera crisis, dice, huye de la presencia de Dios, huye de su tierra, va en dirección contraria, luego toma un barco rumbo a Tarsis. Pero él en el barco no se queda sentado hablando con los marineros que van para Tarsis. La Biblia dice que va a la recámara más interna del barco y se echa a dormir. Se echa a dormir, se aísla, no le gusta a la gente, le fastidia a la gente, le fastidian los de Tarsis, le fastidian los del barco, le fastidian los de Nínive, todos le fastidian, se aisló por completo de toda la tripulación, al punto que le preguntan, dinos quién eres tú, dinos de dónde vienes, porque nadie sabía nada de él, completamente aislado, egoísta. Egocéntrico, lleno de rabia, porque no se hace lo que él quiere. El enojo nos aísla de las personas. El enojo pone murallas. Impide que nos amemos. Impide que apreciemos la vida.
impide que cumplamos la misión que Dios nos da, que es amarnos y servirnos mutuamente. El enojo destruye familias, hogares, iglesias y ciudades. Porque ¿de dónde vienen las guerras de Israel con los árabes? De que Esaú y Jacob se enojaron y mantuvieron su enojo por años y contaminaron a todas sus generaciones y a todas sus descendencias. La raíz del enojo de Jonás es la envidia. La raíz del enojo es la envidia. Vamos al Salmo número 37. Salmo número 37. Leemos el versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. El versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. La raíz del enojo es la envidia, un deseo de tener y poseer lo que otros tienen, pero rabia también porque otros sí lo tienen, porque no tiene nada de malo que tú quieras tener buenas cosas si son necesarias en tu vida. Eso no tiene nada de malo. No tiene nada nada de malo que tú mejores, que tú anheles un mejor nivel de vida para ti y para tus hijos. No tiene nada de malo que tú anheles que tus hijos estudien en un buen colegio, que tú anheles tener una casa cómoda. No tiene nada de malo eso. Lo que tiene de malo es que te dé rabia porque otras personas no lo tienen y que consideres que es injusto que otras personas lo tienen cuando tú no lo tienes. Envidia. Que estés mirando y codiciando las cosas ajenas. Y que aún creas que Dios no te ama lo suficiente para dártelo a ti, sino que de una vez le cierras la puerta a Dios diciendo, has sido injusto conmigo porque has bendecido a los malos y yo que soy bueno, me has castigado. No hay fe, no hay esperanza, hay un juicio contra Dios. Para Jonás el éxito no era que Nínive se convirtiera, no. Recuerden su predicación. ¿Qué decía Jonás cuando predicó? La tercera parte de la ciudad de Nínive. No completó, solo predicó un tercio. La ciudad medía 3 días de camino y él 1 día de camino predicó un simple sermón que no tenía llamado al arrepentimiento, que no tenía ni un vestigio de misericordia divina, a pesar de que él era un hombre que conocía su misericordia porque lo acaba de declarar y dijo, yo sabía porque te conozco que eres lento para la ira y grande en misericordia y que te arrepientes del castigo. Y Jonás, conociendo a Dios, lo único que hace es abusar de esa misericordia. Beberse todos los días de esa misericordia, hacer lo malo porque conoce que Dios no lo va a castigar, conoce que Dios no lo va a destruir. Eso es abuso de la gracia, pero que esa gracia no se derrame sobre otros, sino solamente sobre mi vida. Y él, conociendo esa gracia en su mensaje, solamente da la parte del juicio y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y nunca hizo un llamado al arrepentimiento. Nunca habló de la misericordia de un Dios que lo había perdonado tantas veces en su vida. No se acordó de aquella misericordia que lo sacó del vientre del pez y le dio una segunda oportunidad. No habló de esa misericordia.
por la cual él estaba de pie. Esa fue la predicación de Jonás. ¿Cuál era el éxito ministerial que esperaba Jonás? ¿Sabe cuál era? Ver a Nínive destruida y pasar por las ruinas de Nínive y decirle a los demás, yo lo dije, yo lo advertí. Ese es el éxito que algunas personas quieren en Dios. El sentarme y decir, yo te lo dije, yo te lo advertí. ¿Sabe por qué a veces fracasamos en nuestro llamado? Porque no rendimos ese yo, porque no morimos al yo, porque creemos que el servicio es un pedestal para el yo, es un pedestal para entronizar mi ego, es un pedestal para saciar todas mis frustraciones. Creemos que el ministerio es un llamado a la realización personal y por eso es que estamos equivocados, porque soñamos con que nos aplaudan, porque soñamos con que nos reconozcan, porque soñamos con vernos en la cima. Porque no tenemos deseos de servir, sino deseos de figurar. Y hasta que eso no muera, fracasaremos como Jonás. Y no seremos competentes. No seremos competentes. Aún queremos figurar. Aún queremos aplausos. Aún queremos fama. Aún queremos gloria. Cuando el yo es amenazado. Cuando somos avergonzados frente a los demás. Eso sí no lo podemos aceptar. Porque queremos estar sentados en un trono diciendo, yo lo dije, yo tenía razón. Eso era lo que Jonás quería, decirles a todos, yo fui el profeta que anunció la destrucción de Nínive. Mírenla ahí, destruida tal cual como yo lo prediqué. Ese era su sueño. Su mayor placer es decir, te lo dije. Se lo dijo a Dios. Vamos nuevamente a Jonás para que lo veas. Se paró frente a Dios y le dijo, Dios, yo te lo dije. A Dios mismo le dijo, yo te lo dije. Versículo 2, nuevamente. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿No es esto lo que yo decía? Si ve Dios, esto era lo que yo presentía, que los ibas a perdonar. Yo tenía razón. Eso es lo que Él quiere decir siempre. Nuestro enojo con Dios siempre se debe a que Dios no nos ha exaltado o honrado como hemos querido. A eso se debe. Que le estamos pidiendo a Dios algo que tiene que ver con nuestro ego. Y ahí en ese punto, donde lo que yo le estoy pidiendo a Dios tiene que ver con la entronización de mi ego, ahí en ese punto es donde el Dios que quiere mi salvación me va a decir siempre, no. Yo no comparto mi gloria con nadie. Y ese tratamiento es el tratamiento que capacita de Dios. Más sin embargo, Dios lo hace con suprema ternura, con suprema paciencia. ¿Cómo trata Dios con este enojo? Miren cómo trata Dios. Vimos hace poquito a Caín. No quiero volver sobre Génesis porque se nos acabó el tiempo. Dios lo llama y le dice, Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás bravo? ¿Por qué ha decaído tu semblante? No hay respuesta para Dios. Luego, por segunda vez, cuando ya asesinó a su hermano, otra vez lo llama y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué busca Dios? Preguntando algo que ya Él conoce la respuesta. ¿Qué busca Dios cuando me pregunta algo que Él ya sabe? Busca que yo haga
exactamente lo que tengo que hacer para que Él me pueda perdonar, porque aun cuando Él quiere perdonarme, Él mismo es el que me guía a la posición donde es posible el perdón. Ni siquiera yo llego a ese punto. Él mismo es el que me llama, ven y arrepiéntete, porque ni siquiera para eso damos. Si Él no nos dice, ven y arrepiéntete, tampoco nos arrepentimos. Si Él no nos lleva a la reflexión por su palabra, y el método de Dios es un método que respeta que tú y yo somos seres racionales, hechos a imagen de Él. Tú y yo somos seres que somos capaces de entrar en razón sin que nos azoten. Yo quiero decirte, iglesia, tú eres competente para examinarte a la luz de la presencia de Dios y eres competente para arrepentirte sin necesidad de que venga sobre ti una disciplina. Y Dios cree en eso. Dios cree que tienes oídos para escuchar su voz. Dios cree que tienes la capacidad de arreglar tu vida, de reconocer tus errores. Porque ese es un atributo que Él te ha dado. Él cree en lo que Él ha hecho. Él ha hecho un ser racional, un ser que tiene un sentido de moral, de justicia, de verdad, que es capaz de ver. Y Él cree, y por eso llama a Caín, le dice, ¿dónde está tu hermano? Te estoy dando la oportunidad. Solamente di, yo lo maté, me dejé llevar de la rabia. Solamente confiesa, solamente ven a mi presencia y humíllate. Yo soy Dios, yo soy el juez de toda la tierra. El perdón y la misericordia, la gracia y la transformación está en mis manos. Yo solamente quiero que reconozcas tu pecado. Yo sé que tú no puedes cambiar tu vida. Lo único que demanda Dios de nosotros es que tengamos la integridad de confesar nuestro pecado, de ser honestos y sinceros. Si no podemos serlo con la gente por orgullo y por soberbia, por lo menos sé sincero delante de Dios. ¿Qué pasó con tu hermano? ¿Yo qué voy a saber qué pasó con mi hermano? ¿Yo acaso soy el guardián de mi hermano? Soberbia y altivez. Pero no mires a Caín, mírate a ti, mírate a ti. Mirémonos a nosotros, mirémonos a nosotros. Nunca escuchó. Dios quiere que escuches. Dios no quiere extender su mano para reprenderte. Dios quiere que escuches. Tú puedes oír su voz. Tú puedes escucharlo hablar. Si tú dispones tu corazón, solamente su voz y su palabra pueden guiarte a tierra de rectitud, de verdad, de integridad. Dios le dice a Jonás, en una paciencia sobrecogedora. ¡Qué paciencia ha tenido Dios con este hombre! En el versículo 4, Dios le dice a Jonás le acaba de decir, me quiero morir, ya no quiero nada, quítame la vida. Dios le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Tienes reales motivos para tener tanta rabia? ¿Tienes suficientes motivos para decir todas las barbaridades que estás diciendo? ¿Tienes suficientes razones que justifiquen tu estado de ánimo? ¿Te está de verdad sucediendo algo tan grave, tan grave, tan grave, como para querer dejarlo todo? ¿Haces bien en enojarte tanto? No le contestó. Hizo lo que él sabe hacer. ¿Sabe qué sabe hacer un hombre enojado? Sabe salir y encerrarse en su cuarto o tirar la puerta. Irse de todo lugar donde hayan personas.
a las que tenga que sonreír y decir, hola, ¿cómo estás? No está pasando nada. Irme ahí al santuario de mi rabia, cerrar la puerta y encontrarme yo misma o yo mismo con lo que soy, con mi verdadera rabia, con mi verdadero enojo. Y Jonás sí era experto en buscarse siempre un cambuche. Era experto en buscar su comodidad y en prodigarse placer. Compró el boleto y descendió en el barco a un lugar donde no escuchara bulla, donde pudiera dormir tranquilo, donde se pudiese encerrar. Y ahora dice la Biblia que se va lejos, al oriente de Nínive, pero en un lugar que la pueda ver bien de lejos. Por si las moscas, estos ninivitas, se vuelven a torcer, Dios los va a destruir y este show no me lo voy a perder. Se sube por allá a un monte y hay cosas que él sí sabe hacer. Él sabe comprar un pasaje para irse de la presencia de Dios. Ah, para eso sí tiene plata y tiene los medios y tiene... Eso sí lo sabe hacer. Y está deprimido y se quiere morir. Pero esta es una depresión rara porque la Biblia dice aquí que hizo una enramada. ¿Usted sabe lo que es hacer una enramada y deprimido? No, si cuando uno está deprimido ni la cama arregla. Cuando uno está deprimido, uno tiende la cama así. Le queda torcida y después le queda la sábana torcida. Uno está deprimido. Una persona deprimida extendiendo una cama, eso no existe. Uno tira ahí la colcha ahí, quedó eso mascado así. Usted es aburrido. Y Jonás se fue con esa depresión y le dijo al Señor, es que me quiero morir. Eso es como cuando uno le dice a alguien eso como para amargarle la vida. Te quieres morir. ¿Y por qué no te tiras ahí? ¿Por qué no te tiras ahí que el sol te queme? ¿Por qué vas a hacer un techito para cubrirte del sol? No es que te querías morir. Tú sabes que hay una terapia psicológica que es peligrosa, pero que ha dado muy buenos resultados. Que cuando el paciente va donde el psicoanalista y le dice, es que yo me quiero morir, el psicoanalista le contesta, pero ¿y por qué no se ha matado? Usted sabe lo fácil que es matarse. Y comienza a leerle, mira, si usted quiere una muerte rápida, está tal cosa. Si quiere una no sé qué, que es el de... Cuando el psicoanalista hace eso, produce una reacción en el otro. ¿Cómo así? ¿Usted es que me quiere matar? No, usted vino aquí, dice que se quiere morir, yo le estoy diciendo cómo se puede matar. Y eso ha curado a muchas personas, estoy hablando en serio, no es un chiste, ha curado a muchas personas, porque muchas personas le dicen a los demás que se quieren morir, pero es lo contrario, quieren es matar al otro de la angustia. No, pues si te quieres morir, mátate. Y se acaba nunca más. Si usted está metido en una relación de esas así, de esas tormentosas así, que la mujer le dice, es que si tú me dejas, yo me mato. Bien, mátate. Al día siguiente cambia de argumento, porque ese no sirvió. El que se va a matar no anuncia, hermano. El que se va a matar no anuncia. Uno amanece muerto y dice, ¿pero por qué se mató? Nadie anuncia, me voy a matar, no va a morir. No, él lo que quiere es amargarle la vida, en este caso, al mismo Dios, porque él se hizo una enramada. Aquí dice, versículo 5, salió Jonás de la ciudad, acampó al oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra. Es decir, cogió palco y se puso cómodo. No es que se quería morir. Si uno se quiere morir, uno se tiende ahí cuán largo es. Que lo muerda un tigre, que lo muerda una culebra, que pase un escorpión. O sea, uno se tira. ¿No? Hizo su enramada y se parqueó para ver qué acontecería con la ciudad. Tenía una esperanza de que Nínive se torciera. Pero Dios va a tratar con él. Y dice que el Señor preparó una calabacera. Es una planta, una enredadera, que empezó a crecer y a tupir toda esa enramada, ¿cierto? Le dio un poco de cariño, un poco de sombra,
le mandó un refrigerio. ¿Cuántos refrigerios no ha mandado Dios a nuestras vidas? ¿Cuántos refrigerios no ha mandado Dios en medio del desierto? ¿Cuántas veces queriéndonos morir, Dios manda a algo o a alguien que alivia nuestro dolor? Y a veces no lo agradecemos. Y como no lo agradecemos, lo perdemos. La Biblia dice que cuando él vio la enramada, le había dicho a Dios, me quiero morir, y lo dejó así como dice, me quiero morir. Y acá está feliz, debajo de la enramada con su calabacera, feliz, resguardado, fresquito, sabrosito, pero nunca le dijo a Dios, Padre, gracias, porque no me has matado como yo te lo pedí. Gracias porque en vez de mandarme la muerte, me mandaste una plantita que me da sombra, que me da fresquito. Nuevamente Dios le recuerda su gracia, su ternura, y le está hablando con palabras y a través de las cosas y a través de las personas. Dios nos habla, solo que a veces tenemos el corazón y los oídos endurecidos, pero Dios nos habla. Cuando en la mañana suena el canto de un pajarito y amanecemos tristes, Dios nos está hablando. Cuando Dios dibuja el rosadito de la aurora a las 4, a las 5 de la mañana, Dios nos habla. Se nos ha olvidado escuchar su voz. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan. Hay que oírlos, hay que oír hablar, hay que oír cantar a las aves. Hay que escuchar a los mensajeros de Dios para salir de tanto enojo. Pero después Dios mandó un gusano, ¿cierto? Y es que Dios también nos manda pruebas para que aprendamos a lidiar con nuestra rabiecita, ¿cierto? Porque también en la prueba la rabiecita tiene que sanarse. Y le mandó un gusano y el gusano se comió la plantita y se secó la plantita y le volvió la rabia, le volvió la ira y otra vez bravo y va de allá para acá. Y dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y los que tienen doble ánimo tienen que limpiar el corazón, porque el doble ánimo tiene que ver con pecado en nuestros corazones, con enojos, resentimientos y frustraciones que no hemos llevado a la presencia de Dios. Y por eso cuando crece la plantita estamos felices, se muere la plantita y otra vez con rabia. Una vida así no va para ningún lado. Dice Santiago, no piense el que vive así que va a obtener nada de Dios, nada. Pero finalmente Dios le dice, te da a pensar la calabacera, ¿verdad? Sí, tengo rabia y estoy bravo hasta la muerte por la calabacera. Y Dios le dice, niño, pero si la calabacera tú ni la hiciste crecer, ni la hiciste vivir, nunca le dijo a Dios gracias por la calabacera. No, la soberbia no agradece. La soberbia es ingrata. Se tiene que morir la calabacera para que yo me dé cuenta que Dios fue el que la mandó. Qué tristeza, qué tristeza. Y dice, así como te duele la calabacera, Jonás, así a mí también me duelen las almas de Nínive que se pierden. Así también me duelen. Necesitamos escuchar a Dios para que Él se lleve nuestro enojo y podamos sentir el amor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros, pero no para con nosotros, sino para con toda la humanidad. Que yo pueda sentir esa compasión, que yo pueda sentir esa misericordia, que yo pueda valorar a los seres humanos, que yo pueda entender que cada vida que tengo a mi lado es como una calabacera. ¿Sabe? Un día Dios se la va a llevar. Un día Dios se va a llevar a las personas. Un día no estaremos más juntos. Yo sé lo que es eso. Valora y ama lo que Dios te ha dado. Valora y ama lo que Dios te ha dado. Y cumple la misión que Dios te ha encomendado. Cumple tu misión, iglesia.
Cumple tu misión. No abandones el camino que Dios ha trazado para ti.